Motor de combustión interna. A continuación se presentará un análisis cinemático y dinámico de un motor en línea con 4 pistones. Un motor es un mecanismo de biela-manivela que tiene como objetivo transformar el movimiento rectilíneo alternativo en un movimiento circular de rotación y viceversa. Los motores de combustión interna tradicionales utilizan este principio y el movimiento rectilíneo alternativo del pistón es transformado en un movimiento de rotación en el cigüeñal. El diseño de un motor debe realizarse desde un punto de vista termodinámico, geométrico y vibracional, entre otros, calculando así el trabajo útil por ciclo, la cinemática y dinámica del sistema y las solicitaciones mecánicas y térmicas a las que estarán sometidos todos los componentes. Es preciso saber la posición exacta del pistón para evitar interferencia con las válvulas durante su fase de apertura. Cabe mencionar que en este video nos enfocaremos en la cinemática y dinámica del motor. Lambda, una relación fundamental. Muchas características del motor durante su diseño quedarán determinadas por la relación denominada lambda, donde R es el radio de la manivela, del cigüeñal, y L la longitud de la biela. Esto determinará, entre otras cosas, la rapidez del pistón a un número de revoluciones por minuto determinado. Mediante estos dos parámetros geométricos, R y L, podremos calcular, en primer lugar, la posición exacta del pistón para cada ángulo de giro del cigüeñal y, en segundo lugar, las fuerzas de inercia actuantes. Esto debe considerarse ya que es preciso saber la ubicación del pistón, para así asegurarse que no haya interferencia con las válvulas durante su fase de apertura. El desplazamiento del pistón Y en función de φ, como se muestra en la imagen con respecto al punto muerto superior, quedará determinado por la siguiente ecuación. Aquí observamos el desplazamiento del pistón con respecto al punto muerto superior en función del ángulo del cigüeñal. Para un ángulo de 0 grados, constatamos que el desplazamiento es nulo, es decir, que el pistón se encuentra en el punto muerto superior. La carrera descendente tiene lugar entre los 0 y 180 grados. Entre los 180 y 360 grados tiene lugar la carrera ascendente. Esta termina a los 360 grados, con un desplazamiento nulo con respecto al punto muerto superior. En este gráfico se observa claramente lo que podría ser la carrera de admisión y compresión. Para un motor de 4 tiempos se necesitan 2 vueltas del cigüeñal para cumplir un ciclo de trabajo, es decir 720 grados. En estas 2 vueltas del cigüeñal se llevan a cabo las 4 carreras necesarias: admisión, compresión, expansión o combustión y escape. Cinemática del motor. Como ha sido expuesto, el movimiento del pistón se transforma en movimiento circular del cigüeñal gracias a un sistema biela-manivela. Para determinar formalmente la velocidad y la aceleración del pistón, es necesario determinar en primer lugar la ecuación de posición del pistón en función del ángulo de giro del cigüeñal, con base en los siguientes parámetros: L, longitud de la biela; R, radio de la manivela; C, carrera del pistón; X, posición del pistón referida al punto muerto superior; alfa, ángulo de giro del cigüeñal medido desde el punto muerto superior; y beta, ángulo que forma la biela con el eje del cilindro. Deducción de las ecuaciones. Se puede obtener observando la figura anterior que el desplazamiento del pistón X se expresa en función del ángulo alfa y beta en la expresión número 1, por lo que para calcularlo solo en función del ángulo de giro del cigüeñal se debe utilizar la expresión 2, que resulta de que los triángulos tienen en común que la hipotenusa son la biela y la muñequilla del cigüeñal. Además, recordando que lambda es la relación entre la longitud de la manivela con la de la biela, y utilizando la expresión 2 en la identidad trigonométrica para obtener beta, y sustituyendo esta última en la expresión 1, se obtiene la expresión 3, que indica el desplazamiento del pistón en función del ángulo de giro de la manivela en conjunto con el cigüeñal. Para calcular la velocidad del pistón se utiliza el concepto de derivada, donde la velocidad v es la diferencial de x con respecto al tiempo. Considerando que L es igual a R entre lambda, resulta la expresión 4. Como x está expresada en función de alfa y hay que calcular su derivada respecto al tiempo, se debe hacer con la expresión número 5. Y considerando que la velocidad angular del cigüeñal es constante, se puede obtener la expresión 6, en la que la velocidad angular del motor omega se expresa en radianes sobre segundo. Como R es más pequeño que L y como seno inverso de alfa tiene como valor máximo la unidad, es posible sin cometer gran error despreciar el término lambda cuadrada por seno cuadrado de alfa
Considerando además que seno de alfa por coseno de alfa es igual a seno de 2 alfa entre 2, se puede expresar mediante la ecuación número 7, donde la velocidad es igual a omega por r por seno de alfa más lambda medios por seno de 2 alfa. Si esta expresión se grafica, se observa que en el punto muerto inferior la velocidad del pistón es nula y que a partir del punto muerto superior aumenta hasta llegar a un valor máximo que coincide con el instante en el que la biela y manivela son perpendiculares, disminuyendo a continuación hasta que en el punto muerto inferior se hace de nuevo nula. Estas variaciones de velocidad indican la existencia de aceleraciones, cuyo valor vendrá dado por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Sin embargo, como la expresión de la velocidad es función del ángulo de giro debido al cigüeñal, para poder derivar en función del tiempo se recurre a la siguiente consideración, donde partiendo de la definición previa de omega podemos expresar la aceleración en su forma diferencial como se muestra de la siguiente manera, con lo que podemos definir la siguiente expresión, en función de la velocidad angular en el cigüeñal, su radio y el ángulo alfa. Si representamos gráficamente este comportamiento, considerando en el eje de las abscisas el incremento de la posición angular y en las ordenadas el de la aceleración del pistón, obtendremos una gráfica como la que se representa a continuación. De dicha gráfica podemos encontrar que la aceleración coincide cuando la biela y la manivela son perpendiculares. Sin embargo, cabe mencionar que la aceleración tiene un máximo en el punto muerto superior que corresponde con alfa igual a 0 grados, cuyo valor viene determinado por la expresión del lado izquierdo de la gráfica, y al mismo tiempo la aceleración tiene un mínimo en el punto muerto inferior, que corresponde a un ángulo alfa de 180 grados en el cual se tendría un valor negativo de esta aceleración. En el sistema biela-manivela hay partes que están claramente sometidas al movimiento alterno, como son el pistón, los segmentos y el bulón. Otras como la manivela, el pie de biela, los brazos de la muñequilla de cigüeñal o los cojinetes que giran con ella, que están sometidas a la fuerza centrífuga expresada mediante la ecuación, donde omega representa la velocidad angular, mc es la masa dotada de movimiento centrífugo y rc es la distancia desde su centro de gravedad al eje de giro. Para calcular la fuerza de inercia y la fuerza centrífuga es necesario aclarar cuáles son las masas dotadas de movimiento alterno y cuáles las dotadas de movimiento circular. Como norma se considera que un tercio de su masa se mueve con la cabeza y los 2/3 restantes con el pie. Las aproximaciones de masa sobre el pistón son las siguientes: pistón completo con sus segmentos, bulón del pistón y partes externas, pie de la biela y 2/3 de la caña. Las aproximaciones de masa sobre la muñequilla son manivela con sus brazos, cabeza de pie completa y 1/3 de la caña. Las fuerzas alternas actúan según el eje de cilindro. Las fuerzas centrífugas actúan pasando constantemente por el centro de giro del cigüeñal. De la expresión de la segunda ley de Newton al sustituir la expresión de la aceleración previamente obtenida, obtenemos donde se obtienen una fuerza alternante de primer orden y una de segundo orden. A continuación se muestra una gráfica que nos representa el comportamiento de ambas componentes en función del giro del cigüeñal. Cabe mencionar que estas fuerzas alternantes son las responsables de las vibraciones en los motores. En primer lugar, para tener un buen equilibrio se tiene la noción de los siguientes conceptos, que son dos tipos de fuerzas, una alterna y otra centrífuga, el cual dan origen a fuerzas y momentos que actúan sobre la estructura del motor y son variables al tiempo si no hay un buen equilibrio. Estas aparecerán vibraciones en el mecanismo y así generarían averías por aparición de fatigas. Con ello, para equilibrar el motor se busca anular la resultante generada por las fuerzas y momentos, se consigue cuando está estática como dinámicamente. En el caso de un motor monocilíndrico, el cigüeñal al no estar equilibrado estáticamente se recurre al uso de contrapesos. Para ello se colocan dos masas pequeñas y su centro de gravedad estarán separados a una distancia llamada r del eje de giro y así se cumple la suma de momentos para su anulación. En el caso de un motor de 2 cilindros cuyo cigüeñal se muestra en la siguiente figura, el equilibrio estático no se recurre de contrapesos, ya que ambos momentos anulan la suma de fuerzas generadas por las distancias que los separan del eje de giro y se ve de forma estáticamente, pero al hacerlos girar se produce en cada manivela una fuerza centrífuga y ambas no están en la misma línea. Así se tiene el caso dinámico, que consiste en tener un plano de simetría perpendicular al eje de rotación. Si no se da, se recurre al uso de contrapesos. Cigüeñales que tengan número de manivelas impar se recurre automáticamente al uso de contrapesos. En la parte dinámica existe la fuerza alterna de primer orden, a las que giran la misma velocidad del cigüeñal y se considera como proyectar sobre el eje del cilindro una fuerza centrífuga de valor generada por MA. Se podría equilibrar haciendo girar dos masas cuyo centro de gravedad debe estar equilibrado a una distancia r de su eje de giro, de manera que la resultante de sus fuerzas centrífugas se anula el componente perpendicular al eje del cilindro e igual y opuesta a la fuerza alterna de primer orden. La fuerza
alterna de segundo orden se imagina como la proyección del eje del cilindro de una fuerza centrífuga y se genera una doble fuerza de primer orden y se podría equilibrar con el uso de contrapesos, solo que